Florencia Canali es senadora por el Frente de Todos, está aquí con nosotros. Hola Florencia, ¿cómo va? Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Y Peti Lombardi, conocido, ha estado en muchos de los formatos del Séptimo Día, es el presidente de la Cámara de Diputados, lógicamente por el oficialismo. ¿Cómo va? Muy bien, muy Diputado. buenas noches. Me es raro decirle Peti, Andrés Lombardi. No hay problema, siempre es Peti. Empecemos por un tema del día de hoy que ha sido la denuncia del peronismo por el supuesto mal reparto de fondos para la obra pública, concretamente en un programa que se llama PIM, ¿no es cierto? Infraestructura Municipal, que se otorga desde hace más de un año. ¿Por qué hay algunos municipios que tienen muchos más fondos que otros? ¿Y por qué justo esos municipios son radicales, que es la esencia del reclamo que se hizo hoy? Ya, a ver, primero me parece que hay que aclarar cómo funciona el programa de infraestructura municipal. En enero, el 14 de enero, a través de todos los medios de difusión, se convocó a todos los municipios a que presentaran proyectos de hasta 40 millones de pesos para financiar. Esos proyectos luego se firman los convenios, se aprueban, se estudian, se firman los convenios y se dan plazos de ejecución de obra. En el caso puntual de Maipú, presentó un proyecto 2 o 3 meses después por 40 millones de pesos que iba a ejecutar en el transcurso del 2022 solo 5 millones y los otros 5 millones quedaban para el 2023, los otros 35, perdón. Cuando vos empezás a ejecutar y ya han desembolsado más del 50%, ya hay un remanente de presupuesto, se te permite que vuelvas a presentar nuevos proyectos. Por eso es que hay algunos municipios que ya tienen más proyectos aprobados, firmados y que están en etapa de ejecución. Pero entonces el En el tope caso no de debería, Maipú, no debería ser 80 millones el tope. Digo, si No, son sí. 40 y 40. No, ¿Cuál porque es el tope que puede pedir un municipio entonces? Era 40 millones de pesos con el presupuesto original de 580 millones de pesos asignados a ese programa. Luego se fueron incrementando esos fondos y estamos cerca de los 1.000 millones. Por mayor recaudación, por diferentes situaciones, se ha ido incrementando ese fondo. Pero al principio, el 14 de enero, cuando se anunció, el presupuesto aprobado por la legislatura de 580. O sea, no es una Si vos lo irregularidad. dices en los 18 municipios, te va a dar aproximadamente 40 millones de pesos. O sea que no tiene nada de irregular que un municipio tenga 100 millones de pesos acumulados para hacer obras por parte de ese programa. No, no tiene nada de irregular, tiene que ver con la capacidad del municipio para presentar proyectos, tiene que ver con la viabilidad de esos proyectos, tiene que ver con el nivel de ejecución. El municipio de Maipú ni siquiera ha llamado a la licitación. Y en el fondo hay una cuestión que es una cuestión de política. Los municipios más vinculados al Frente de Todos estaban acostumbrados a ir a la Nación y pedir los recursos en la Nación y no hacían el camino de la elaboración de los proyectos para presentarlos en Mendoza. Iban a la Nación, firmaban los convenios rápidamente, se lo daban, pum, 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 y listo, y se atendían los fondos provinciales. No fue así, por ejemplo, ese mismo municipio de Maipú, en el año 2020, inflación de por medio, tuvo un PIN de 25 millones de pesos para hacer toda la obra de la calle Massa, que es uno de los PIN más altos del año 2020. Entonces, que hay discriminación, hubiera habido discriminación también en el 2020 y no la hubo. Entonces, ahora que el gobierno nacional empezó a hacer ajuste y que no hay tantos fondos y que ya no firman tantos papeles y que ya no emiten tanto dinero, empiezan a ver esto. Y se han dado cuenta que han llegado tarde. Y ellos mismos son los que tienen que avanzar con esa licitación de 5 millones de pesos y poner en funcionamiento el PIN que ya está aprobado y que ya lo firmaron con el gobierno provincial. ¿Pero que no lo sabe, Bermejo? Me parece que no, que lo desconoce. ¿Y por Digamos, qué dice lo que dice? debería haberlo informado Estebanato, que ya firmó ese PIN de 40 millones, que tiene un plazo de ejecución de 5 millones en el 2022 y 35 millones en el 2023, que si él avanza con ese PIN de 5 millones ahora, puede volver a presentar otros, y si hay refuerzo presupuestario y queda partida en el programa de infraestructura municipal, se le van a financiar nuevos proyectos. Florencia, el diputado lo que está diciendo es, recién ahora el peronismo se da cuenta de que va a tener menos fondos de la nación por este ajuste que están aplicando y encima en el 2020 se otorgaron en fondos a Maipú una de las cifras más altas de todo el programa, con lo cual no habría discriminación. ¿Es tan así? ¿Qué ve usted de esto? Mire, yo no sé por qué se ponen tan nerviosos por un pedido de informe del senador Bermejo, porque fue solamente eso, un pedido de informe. Pero hay una denuncia implícita. Claro, a mí me parece que Más es el pedido de interesante informe. plantear una cuestión de fondo, que tiene que ver con salir de las falacias que generan un prejuicio alrededor del cual discutimos la política. Yo creo que primero empezar afirmando que es mentira esa cuestión de la grieta. Es un invento de la nata, la grieta.
No existe la grieta. Que es, por supuesto, no existe, que es básicamente una reedición de la teoría de los dos demonios, que establece que vendrían a haber dos facciones políticas con intereses políticos que se pelean entre sí y en el medio una sociedad que está cautiva y que está inerte ante esa situación. Eso me parece que es una gran subestimación de la sociedad. La sociedad es una sociedad activa, Yo con quiero decirle conciencia política. que creo Déjenme- plenamente en ese concepto que usted está tirando, yo creo plenamente que es real. Bueno, yo no, justamente Perfecto. qué bueno que disentamos. Mire, eso tiene que ver con la democracia. Al igual que usted, muchos ciudadanos y ciudadanas mendocinos y argentinos tenemos conciencia política como ciudadanos, Seguro. ciudadanos de a pie, y que están permanentemente discutiendo la política. Y por eso mismo, y eso tiene que ver con todo, se habla del tema de rendir cuentas. Yo no entiendo por qué este gobierno tiene tanta reticencia para rendir cuentas. Esto es un pedido de informe. Si hay algún problema, que lo informen. Tenemos Pero muchísimos no- pedidos de pero no informe es solo un pedido de aprobados que informe. ni siquiera son contestados. Pero puede, Ese es al el gran mismo problema que tiempo, tenemos. puede ser gravísimo porque en realidad estaríamos reeditando en Mendoza, si es verdad lo que manifiestan desde el Frente de Todos, lo que Suárez le critica tanto a Alberto Fernández, que hay una discrecionalidad en el manejo de los fondos. Y en ese caso preguntarle a Andrés Lombardi, ¿todos los municipios del PJ se durmieron, como dice usted, en el pedido de este fondo? No, no todos. Hay muchos municipios que han accedido, hay algunos que han accedido, hay otros que se están todavía trabajando en los proyectos. El municipio de Santa Rosa está buscando refuncionalizar el proyecto inicial. El de San Rafael ha tenido problemas con el inmueble donde se iba a localizar, pero son procesos que están en camino, no es que todos se han dormido en eso. Creo que en el caso Está bien, puntual de pero- Maipú ha sucedido eso. Está Y bien, que- pero saquemos el caso puntual de Maipú. Lo que sí en esa tabla que muestran los legisladores del Frente de Todos, lo que sí se ve es que hay intendencias que están hoy gobernadas por el radicalismo que tienen mucha más plata, mucho más dinero en ese programa en particular que los gobernados por el peronismo. Pero a ver, si uno hace una convocatoria abierta pública para todos los municipios y a todos le fija 40 millones de pesos para sus proyectos, ¿dónde está la discriminación? Pero porque tampoco podría ser tan burdo decir solamente voy a alargarle plata a los municipios radicales. Bueno, pero si eso es lo que hace... Lógicamente, Eso, a eso nivel es lo que nacional hace- también sucede. Eso es lo que hace el gobierno nacional, no hace convocatorias abiertas. Uno va, pasa por una oficina, mi amigo, mi compañero, acá el compañero, y le firman el proyecto. No hay una convocatoria abierta para todos por igual. Ahí es donde uno muestra que hay un respeto a una regla de juego y que cada uno de los municipios presenta sus proyectos. Hay municipios que tienen una expertise mayor para presentar los proyectos y poder avanzar y ejecutar obras, y hay otros que tienen una expertise menor. Y en este caso puntual, a mí me parece que muchos de los municipios del peronismo le ha sucedido eso. Han ido a buscar los fondos a nivel nacional, que los conseguían fácilmente porque estaba el compañero, y que se han desatendido de los proyectos de Mendoza. De O todos sea, modos, estamos hablando... subestimaron el PIN y por eso... subestimaron el PIN. Y además yo quiero aclarar una cosa, no es tal la discriminación que si ustedes miran uno de los programas económicos de la provincia de Mendoza más importante de los últimos años, que es Mendoza Activa, el departamento de Maipú es uno de los municipios que más plata ha recibido. Bueno, dicen, pero hay 14.000 esos son millones de proyectos pesos. privados. Individuales. La gran Son mayoría privados, son proyectos pero privados. también no, son en no cooperación estatales. con los municipios. Sí, en algunos casos son en colaboración. Pero digo, cuando uno mira esa lista que se dio a conocer ayer cuando el senador Bermejo presentaba este pedido de informe, la verdad es que es llamativo que hayan comunas como por ejemplo Guaymallén, que recibió 105 millones, y comunas como San Rafael, que recibió 1 millón, ¿no? U otras como, para mostrar, La Cera 154 millones, San Martín de la senadora 28 millones, la municipalidad de Tupungato 27 ¿Tenés todos los millones. peronistas ahí? Bueno, para ahí tenés- leerlos? ahí ¿Tenés Sí, tenés- los solamente dos peronistas en la... La Valle en la recibió lista. 262.000 pesos. 200.000 y pesos 262.000 pesos. contra 100 millones. Y por San Rafael 1.020.000 para darte, las dos comunas del justicialismo, las que aparecen en este listado que dio a conocer justamente Bermejo. el senador Bermejo. Hay que decir que según el senador y según lo que se dio a conocer, las otras 4 comunas, me refiero a Turuyán, La Paz, Santa Rosa y Maipú, no habían recibido ningún peso.
según lo que dio a conocer Isgro hoy, estaban en esta situación que está diciendo el diputado Lombardi. Antes de que conteste Lombardi, por supuesto Florencia, que la queremos escuchar. En el listado de Bermejo, teóricamente Maipú no recibió nada y según el presidente de la Cámara de Diputados recibió 5 y va a recibir 35 el año que viene. Corrijo. O sea, la Tiene diferencia es firmado- total, es de 0 a 100% la diferencia. Tiene firmado el PIN por 5 millones. Tiene firmado, tiene la autorización para licitar. Está bien. Si licitara, recibiría los 5 millones. Y los 35 Eso los tiene asegurados para el año que viene. El año que viene, claro, porque es la continuidad del mismo programa, creo que es de pavimento, por 40 millones de pesos. Bien. Florencia, no sé si quería contestar. respecto No, sí, justo a eso. totalmente desproporcional. Los números que está diciendo Rosana, por ejemplo, son claros y vuelvo a insistir, yo no sé por qué se resisten tanto a rendir cuentas. Los campeones de la República no cumplen con los principios básicos de la República, que es, por ejemplo, rendir cuentas y la transparencia. Este gobierno, el gobierno del macrismo pro, del radicalismo pro que tenemos en Mendoza, porque la verdad que no se hace mucho cargo del macrismo acá los radicales de Mendoza, la verdad que todos los organismos de control están en manos del oficialismo. Todos los organismos de control. Nadie los controla, nadie los puede controlar. Y desde la legislatura, cuando tratamos de cumplir nuestra función, check and balance, se lo digo en criollo, control, el control republicano, no tenemos esa posibilidad porque está, pero yo lo invito a que se fije, la cantidad de proyectos y presentados y aprobados de pedidos de informe que no son contestados, que ni siquiera, no le digo ni siquiera en los plazos legales, sino que directamente no son Jamás. contestados. ¿Y cree que lo van a contestar? En absoluto, no creo. ¿No cree que vayan a contestar este pedido de informe? Mira, ¿sabes qué pasa? Y si lo contestan, contestan lo que quieren, cualquier cosa, no lo que se necesita. Entonces la verdad que acá hay que hablar sobre la cultura democrática, que tanto le falta al radicalismo pro de Mendoza. ¿Cree que no se va a contestar este pedido de informe? Lo primero, corregir, en promedio todas las semanas entre diputados y senadores se están aprobando 8 Pero no se pedidos de contestan, informes. no se contestan. El nivel de las estadísticas que han salido publicadas en varios medios es que estamos arriba del 85% de contestación de los pedidos de informes. No es cierto. Podríamos No es cierto. googlearlo y Googlealo vemos los porque no es números. cierto. Yo en no sé dónde se absoluto. busca ese Eso índice. está en los ¿Y informes, sabes los por qué no tenemos. sabes dónde se busca? Yo- Porque no hay transparencia. Porque Sí, no hay no. Bueno, transparencia pero en el tal vez gobierno. puede ser porque yo soy ignorante y no sepa dónde se busca. No, te comento, es porque no hay transparencia, porque hay una gran dificultad del acceso a la información pública por parte de cualquier ciudadano, pero por parte de los legisladores también, que tenemos una obligación y una responsabilidad En todo respecto a caso, eso. esos informes debieran estar colgados en la página de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Sí, pero tendríamos que tener alguna forma de identificar cuáles son los que están vencidos. Yo tengo un proyecto presentado para que se establezca y se señale en el sistema cuáles son los que están vencidos y cuáles son los que tienen los términos, los plazos de cumplimiento, de contestación vencidos. Porque ese es el problema. Presentamos proyectos, está bien, los aprueban, pero después no los contestan. Entonces es como si no los Claro. presentáramos, no hay ningún tipo de control. Ahora, Senadora, ¿cuáles serían, por ejemplo, los que les parece que no, de los últimos que usted recuerde que no se han contestado, por ejemplo? Hay muchos proyectos que no se contestan. Pedidos de informe, me Sí, refiero. hay muchos pedidos de informe que no se contestan porque acá pasa algo, que es que tenemos una situación grave en Mendoza. Y yo creo que eso también es importante hablarlo. Nosotros necesitamos democratizar las instituciones y actualmente tenemos una bajísima calidad institucional. Ahora- Porque desde hace 7 años que gobierna el radicalismo de una manera casi que, le diría, la legislatura es casi una escribanía. La cantidad de mayorías que tienen, la cuestión de que no respetan ningún parámetro respecto a los organismos de control. Entonces, la verdad que si vamos a hablar, tenemos que hablar en serio y tenemos que hablar de cultura democrática que falta y de la poca calidad institucional que tenemos para quienes se dicen, como lo dice Cornejo, como lo dice Suárez, los campeones de las instituciones y del republicanismo. La verdad que están muy lejos de ser eso. en este punto, no sé si lo A ver, tiene... que tengo acá datos de la Cámara de Diputados. Proyectos aprobados en el 2021, 137. Perdón, son 137 pedidos de informe aprobados. 137 Bien. pedidos de informe aprobados. Pedidos contestados, 107. Año 2022, este es a principios del 2022, al 23 de marzo. Aprobado 21, contestado 6, estaban al principio. Bueno, yo le Con voy lo a cual, decir,
Yo le voy a decir, usted es Tengo los del diputado, Senado yo lo también. entiendo, usted es Tengo los del diputado, Senado Lombardi, acá pero en la también. Cámara de Senadores más del 50% de los pedidos de informe no son contestados. Y las contestaciones que recibimos son contestaciones a medias. La verdad que tienen que hacer un mea culpa, yo creo. Tienen que hacer un mea culpa. ¿Por qué todos los... Dígame, ¿por qué te busco los datos del Mire, Senado. yo le y las pregunto, ¿por qué estadísticas son todos los similares? organismos de control los tiene el oficialismo? ¿Cómo le parece a usted que un amigo de Cornejo puede controlar el gobierno de Suárez, el delegado de Cornejo? Dígame cómo puede ser que lo puedan llegar a controlar. Mira, a ver, para decir que esto fuera gratis, libre, así uno opina, ¿viste? Y la verdad que las composiciones en las cámaras son el resultado de la expresión popular. Sí, pero yo no estoy hablando de las composiciones de la Cámara, estoy hablando de los organismos de control. Vamos a hablar. Eso es irrefutable, ¿Nos vamos Lombardi. a escuchar o no Sí, nos vamos a yo lo escuchar? estoy escuchando. Bueno, las cámaras son la expresión de la voluntad popular. Esa voluntad popular la da una mayoría al Frente Cambia Mendoza y un Frente de Todos que está en una expresión de alrededor del 30%, 32, 35%, depende de la Cámara. Luego, los miembros, tanto del Poder Judicial como de los otros organismos de control, se definen por votación de la Cámara de Senadores. Usted es senadora y sabe que eso es así. Y eso, la conducta de quiénes son los que proponen, los propone el Poder Ejecutivo. Y entonces, cuando Paco Pérez era gobernador y Celso Jaque, propusieron a Julio Gómez y a Mario Daro. Y también a Pérez Walde, a Palermo en la Corte. Entonces, nadie dice, no, porque lo propusieron a su ministro de gobierno, entonces se ha roto la institucionalidad. No, Está son bien, las reglas Lombardi, del que me juego. hable de la Estoy Corte porque no hablando- me puede estoy hablar de hablando, los organismos de Florencia. control. En los organismos de control también los miembros que incluyeron en el Tribunal de Cuentas fueron tipos y personas vinculadas al peronismo. No es así. Petinaro, ¿quién lo propuso? Mire, ¿Quién yo propuso le pido a- que no tratemos de defender lo indefendible. No, pero Los organismos de vamos con control los datos, actualmente... dejemos el relato. No es ningún porque si no- relato, son datos ¿Viste? concretos. Los organismos de control Petiniano. actualmente los tiene todos el oficialismo. Eso no es posible, así, de esa manera no es posible lograr la calidad institucional mínima que se requiere. ¿Por qué? Porque los organismos de control existen por algo, existen para justamente controlar al Poder Ejecutivo, controlar a las distintas empresas de servicios. ¿Quién dice que una persona vinculada al peronismo va a ser más eficiente No, lo conducir a un importante es que no organismo sean amigos de control? Cornejo, con eso nos conformamos. Bueno, el problema es que no sean amigos de Cornejo, pero eso, sí. ¿cuál es la calidad institucional ahí? Si Mire, lo que tiene que haber es un en poco organismo lo que se de- pide, se pide democracia, un organismo- se pide Y si democracia. la democracia es la que representa Sí, esto. se pide las democracia, se constituciones pide mundiales. cultura democrática, que es lo que yo pido siempre en la Pero si legislatura la- y en los lugares que me toca hablar. Pero si la cultura democrática es esto, aceptar las mayorías y minorías. Por y que supuesto, cada las uno mayorías y de las minorías se- instituciones tiene sus roles. El organismo Justamente de control. ¿Cómo lo va a controlar los amigos de ustedes? ¿Cómo se los va cómo los amigos de ustedes lo Pero van si a pues, controlar? tiene que hacer su buen Eso es trabajo. indefendible, Si no, también Lombardi. está la solución Es institucional. indefendible. Si hay un funcionario en un organismo de control que no hace bien su trabajo, existen los mecanismos institucionales. Esto no es porque es mi amigo, porque si es por mi amigo, ¿viste? O sea, ¿qué Florencia. es eso? Eso no es la institucionalidad. La institucionalidad es cuando alguien ocupa un sillón, ya se vale ese sillón. Lo dijo recién el intendente, cuando yo soy defensor de los intereses de Malargüe, soy defensor de los intereses de Malargüe. Cuando yo estoy en un organismo de control, tengo que hacer el trabajo para el cual me han elegido, que es eso. Esa es la verdadera institucionalidad. Ahora, si el debate es porque son los amigos de Cornejo, perdimos toda calidad en el debate. Diputado, la senadora está diciendo que en su Cámara es 50 y 50 la respuesta y no respuesta. Si lo tiene ahí, sería interesante buscarlo. Lástima que en el diputado sean hasta marzo. Florencia, ¿lo tenemos ahí? A ver, que esto es Senado. Presentados 247 en el 2021, aprobados, bla, bla, contestados 123. O sea, tiene razón la mitad. senadora, es la mitad del contestado. 2022, Menos. 66-42, contestado 11. O sea, es una quinta parte lo que está diciendo la senadora. En diputados tenía razón Lombardi, en el Senado. Según esto, ¿de dónde lo estamos sacando? Le pregunto a la producción. Cámara de Senadores, información oficial. Bueno, ese dato yo le que quería acabo de preguntar, encontrar. puede contestar Lombardi si quiere. Senadora, en esto de que no existe la grieta, como usted planteaba, que es interesante como concepto, en esto de sacarnos de encima la doble vara, usted señala algo que es muy loable esto de, o mejor dicho, es muy válido como señalamiento, quién tiene los organismos de control, quién maneja las designaciones en la Cámara de Senadores, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, etcétera.
¿Qué opina usted, que está del otro lado, de que, por ejemplo, Paco Pérez hubiese designado a 100 jueces en 4 años? O a que una causa como la que se está discutiendo ahora, por ejemplo, que es vialidad, sean o no ciertas las pruebas o los indicios que se están presentando, quien manejaba o quien tenía que velar por que se hiciera todo en vías institucionales era Alejandra de Minichelli, la esposa de Julio De Vido, el ministro de Planificación, que está justamente acusado de ser corrupto. Todos esos lugares fueron designados por el kirchnerismo y era gente totalmente cercana a su riñón, ya no en la presidencia, sino en la década del 90 en la provincia de Santa Cruz. De Vido, López, de Minichelli. ¿Todos esos puntos se los autocritica usted o no forman parte de la misma práctica? Mire, yo le agradezco que saque el tema de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no olvide la pregunta que le hice. No, por supuesto. Siempre que tengamos que hacer una autocrítica se va a hacer. A mí me parece importante destacar algo que recién mencionaba. Yo no creo en la grieta porque es un invento de la nata y la verdad que nos somete a estar en un corralito discutiendo y comiéndonos la cola como un perro comiéndose la cola. Y creo que la sociedad se ha expresado en las calles, tanto en una vigilia realmente de muchísimos días, creo que lleva 10 días, una vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner como en toda la provincia. Y yo la verdad que quiero venir a destacar la figura de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación como una figura profundamente ética, una persona coherente a lo largo de los años y justamente creo que eso es lo que atacan. Quieren generar con esta causa y con tantas otras causas que han llevado adelante contra ella, un ejemplo para que nadie se anime a combatir al poder real, que es lo que ella hace todos los días. Yo le digo una cosa, yo pongo las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner. Yo pongo las manos en el fuego, pero estoy Supongamos segura que todas no las me voy a pruebas son quemar. falsas, supongamos que todos los indicios son truchos. ¿Qué nos dice de ese cooptamiento de los aparatos de control y del nombramiento de 100 jueces en el último gobernador peronista? Mire, a mí me parece que... 90 y pico, pero... Mira, a mí me parece, yo hablé de algo muy concreto, que es el tema de los organismos de control. Yo creo que los organismos de control tienen que estar en manos de la oposición, que es quien tiene la posibilidad de controlar al oficialismo que esté gobernando. Después, respecto al tema de jueces, etcétera, hay mecanismos, existen mecanismos actuales que son institucionales a través de los cuales se pueden nombrar jueces. O sea, lo que dijo Lombardi es exactamente lo mismo que dijo Lombardi se olvida de decir o no lo está diciendo que en el gobierno de él y en los 7 gobiernos del radicalismo pro de Mendoza se han cansado de nombrar. claro. Pero fueron menos. Cansado de No, nombrar. fueron menos Son jueces. 5. Son 5 radicales y 5 peronistas en la historia de la vuelta a la democracia. Ya llevan 7. A ver, contémoslo. 7 Sí, años, no tercero. 7 gobiernos. Con esto tenemos que irnos. No. Pues son y media. a ver, Yo a ver, me parece no que- quiero cerrar con una cosa tan chocante. Quiero que los dos cierren como quieran la noche. Sería muy lindo volver a tenerlos, porque realmente Ojalá se no nos ha hecho vuelvan a corto. invitar. Por lo Me menos encantaría y me pareció muy interesante conocer la parte. Ya nos habían hablado bien de usted. Cierren como quieran los dos. ¿Empieza Florencia? ¿O quiere que empiece? Sí, yo puedo empezar, no hay dale. ningún problema. Yo quiero decir que vengo de Palmira y que en San Martín se está sufriendo mucho el neoliberalismo y las políticas de ajuste que está aplicando Rufeil. Y quiero decirle a la gente de el Carril San Pedro, la gente de la calle Marianov, que están luchando en las organizaciones vecinales y en las comisiones vecinales por el agua potable. Quiero decir que acá tienen una dirigente política que va a estar al frente de esos reclamos, al igual que los reclamos de los municipales de San Martín, que la verdad que cobran un salario de miseria. Así que quiero decir eso y quiero decir que siempre vamos a estar defendiendo la democracia, defendiendo la institucionalidad democrática y defendiendo, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que necesitan mejorar sus condiciones laborales. Yo desde Palmira les digo que estoy comprometida con Palmira y con todo el municipio de San Martín para que las cosas mejoren. Andrés. Bueno, parece candidata a intendente en San Martín o en Palmira. ¿Por qué no? A mí me ¿Por qué parece no? que nosotros estamos en una situación, en un país en donde todo es una cuestión de relato y de fe. Yo le tengo fe a Cristina, pero la verdad que los bolsos de López eran cosas reales y no hay forma de justificar cómo aparecieron esos bolsos y tampoco hay forma de justificar cómo Florencia Kirchner tenía 8 millones de dólares en una caja de seguridad en un banco. Esas son las cosas y en eso
hay que justificarlo en la justicia, no en las cuestiones de fe. Creo que eso es lo que le da institucionalidad a un país. Evidentemente la Argentina está sufriendo un proceso de deterioro institucional y estamos en un proceso de deterioro económico muy grave que le está generando muchos problemas, no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente a la gente. Entonces, cuando hablamos de los pobres y decimos que ganan poco, etcétera, el problema no es que un problema de un municipio, es un problema del país, es la Argentina que está en ese problema, porque con inflaciones que van a estar cercanas al 80-90% anual, la verdad que no hay forma de resistir y que nadie tenga una calidad de vida. Gracias a los dos. De verdad que nos encantaría reeditar este encuentro, sobre todo para aprovecharlo con más tiempo. Gracias por haber venido, Florencia. Gracias. Muy amable a los dos por venir. Nos vamos. Bodega Privada estuvo con nosotros como cada miércoles para terminar.